Hola amigos, bienvenidos a nuestro quinto encuentro de preguntas y respuestas desde los estudios de Israel, desde Bnei Baruch de Israel. Aquí con ustedes, Sebastián. Irán. Estamos muy contentos de estar aquí. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Un poco un repaso general. Ustedes están invitados a sumarse al Zoom. Y los que están en el Facebook también pueden pasar al Zoom y hacer preguntas en vivo. Estaremos muy contentos de escuchar sus preguntas. Vamos a hacer un repaso, como siempre, que hablamos de cuál es el propósito de la vida, que la sabiduría de Kabbalah habla justamente de esto. Comienza todo en el pensamiento de la creación. El creador nos dicen que es como un rey bondadoso que tiene una torre llena de tesoros y no tiene con quién compartirlo. Por lo tanto, lo que hizo fue crear el deseo de recibir. El deseo de recibir es opuesto al creador. El creador es el deseo de otorgar. Únicamente quiere otorgar. Y lo que hizo fue crear al ser creado, que es el deseo de recibir. Quiere recibir todo para sí mismo. Ahora pasa por un proceso, el creado, de ocultación, que fue la creación de los mundos. Nosotros vamos a verlo eso con más detalle. Hasta que llega a nuestro mundo el creado y que pasa por un desarrollo egoísta. Se crea el alma de Adam Arishon, ese alma se rompe, caen las partes a los mundos de Bia y hasta nuestro mundo, donde empieza a desarrollarse de forma egoísta y a desarrollar los 6 deseos básicos que ya hemos visto, que es comida, sexo, dinero, conocimiento y poder. Falta uno, y familia. El sexto es familia. Y así la humanidad fue desarrollándose durante la historia hasta llegar a nuestra época, donde ya el egoísmo terminó de desarrollarse y muchas personas comienzan a cuestionarse cuál es el propósito de la vida. Ese deseo está por encima de todos los demás deseos, se llama el punto en el corazón, que se despierta y lleva a la persona a cuestionarse cuál es el propósito de todo esto. ¿Para qué seguir desarrollando el ego? ¿Para qué querer conquistar más conocimiento, más dinero, más poder? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Cuando la persona entra con esa pregunta, empieza a buscar y llega a la sabiduría de la Kabbalah, la cual le explica que en realidad el propósito de la vida es que nosotros lleguemos a ser como el Creador, que nosotros desarrollemos un deseo propio de ser como el Creador. Y eso es en realidad el propósito no solo para nosotros, sino para toda la humanidad. Vimos que lo que a nosotros nos diferencia del Creador es la intención, que para llegar a ser como el Creador, para llegar al propósito de la creación, tenemos que desarrollar una intención, o también llamado pantalla, que con esa pantalla nosotros podemos llegar a estar en equivalencia de forma con el Creador y de esa manera comenzar a ascender en la escalera espiritual. Habíamos visto que son 125 grados hasta llegar al fin de la corrección, a volver a Ein Sof. Y en la clase de hoy, nosotros lo que ustedes vieron el domingo es acerca de la libertad de elección. En realidad, en el hombre está escrito de antemano ya todos los datos, toda la información que heredó de sus ancestros, y en realidad de todas esas cosas, todos esos datos que hay, la interacción que hay con el medio ambiente, se ve que en realidad la única libertad del hombre es elegir dónde desarrollarse, o sea, con qué personas rodearse, con qué medio ambiente rodearse, que eso es lo que en realidad va a poder sacar de la persona el máximo potencial, que en realidad está oculto en ella. Esto es cierto para la espiritualidad y es cierto para cualquier otra cosa. Nosotros vemos que en realidad los medios de comunicación nos bombardean con un montón de información para que vayamos a consumir lo que ellos quieren vendernos. Y nosotros, como ustedes ya saben, es muy difícil no ser vulnerables a esos mensajes, y al fin y al cabo ellos logran influirnos en ciertas maneras, como para que nosotros pensemos de acuerdo a lo que ellos, ¿cómo se dice? A lo que ellos quieren.
Hay un montón de investigaciones acerca de esto. Pero aquí lo interesante es que si nosotros buscamos un entorno que nos dé la grandeza de la espiritualidad, que nos diga que es algo importante, nosotros también va a ser algo más grande para nosotros. Digamos, la persona que busca la espiritualidad tiene un deseo propio que el Creador le dio, pero a la vez cuando quiere desarrollarse no alcanza con el deseo que tiene la persona, sino que necesita otras personas para poder agrandar ese deseo. Tenemos un videoclip que habla el Rav Lightman acerca de esto. Vamos a empezar con el video. Itai, ¿ya ves este videoclip? ¿Cuál es la diferencia entre el hombre y el animal? El burro no necesita más que granos. Dale una torta de crema al burro. Él necesita granos. Nuestro animal no necesita nada. Todo lo que nosotros juntamos por encima de nuestra necesidad, todo eso es por la sociedad. La sociedad. Ellos me obligan a que yo quiera esto, esto y esto y esto y esto. Yo por mí mismo, como dice mi maestro, yo iría en pijama toda la vida. ¿Para qué necesito eso? Es lo más cómodo, es lo mejor. Es cálido, cómodo para el cuerpo. ¿Qué necesito más? ¿Sí? En pijamas. Toda la vida. ¿Eso es cierto o no? Algo cómodo. También me gustaría vestirme como vos. Con el Popeye acá en la remera. Pero yo tengo que cuidar mi honor. Por si no, no me respetaría. Nadie me escucharía. Nadie me daría respeto. Nosotros, fuera de nuestro burro que necesita sus granos comer, nuestro animal, todo el resto lo que hacemos, lo hacemos porque nuestra sociedad nos obliga, el entorno nos obliga. Vamos a hacer de tal manera que el entorno nos obligue a alcanzar la espiritualidad, que le dé la importancia de la espiritualidad, que no hay nada más importante que la espiritualidad. Eso es lo que necesitamos, organizar una sociedad que nos influya y nos dé la importancia de la espiritualidad. Y entonces, de seguro que voy a alcanzar. Y eso es lo que tienes que preocuparte, por eso. Lo que dice el Rav Lightman es bastante claro, que en realidad si yo no busco un entorno, una sociedad donde me hagan una propaganda de que es importante la espiritualidad, claramente que mis deseos van a ir de acuerdo al entorno en donde yo estoy. La famosa frase, dime con quién andas, te diré quién eres. Eso va formando a la persona de acuerdo con las cosas con las que se rodea, con los libros que lee, todo eso. Eso básicamente ese es el tema de la clase. Ustedes tienen preguntas, estaríamos muy contentos en escuchar en el Zoom. Sí. Levanten la mano si tienen alguna pregunta o abran el micrófono. Hay una pregunta en el Facebook. Un segundito. Disculpen la demora. Había una pregunta en el Facebook dando vuelta que vi. Nos hizo la pregunta Rosa García. ¿Somos un programa defectuoso que debemos corregir juntos en esta vida? Al reencarnar, ¿heredamos el tikkun de vidas pasadas? Tikkun es corrección en hebreo. ¿Podemos sanar todo ello en una vida si ya está todo predeterminado? Gracias anticipadas y saludos desde España. Rosa García. Varias preguntas, Isa. Varias preguntas. Sí. ¿Somos un programa defectuoso que debemos corregir juntos en esta vida? Primera pregunta. Primera pregunta. Primero que, vamos a decir, lo único que existe como
lo tratamos ya en una clase, hicimos ya una clase, lo único Todavía que existe es... Pero sí, lo hablamos un poco. Después ustedes lo van a ver, es una de las clases principales, uno de los puntos, vamos a decir, principales del estudio de la sabiduría de la Kabbalah, que lo único que existe es el Creador. Es decir, muchas veces es difícil de aceptar, vamos a decir, y en realidad hasta dónde nosotros podemos a lo mejor poder captar la idea de que lo único que existe es el Creador, pero que sea algo que lo sintamos es algo que realmente es casi imposible. Por eso vamos a decir, en la propia sensación de la persona, es difícil encontrar a alguien que realmente sea monoteísta. Vamos a decir, el monoteísmo se extendió durante los últimos 2000 años en todo el planeta, vamos a decir, como ideología o teología, vamos a decir, o fundamento de las religiones. Pero en realidad vamos a decir que realmente se piense así, que se sienta así, de que lo único que existe es el Creador, todavía está bastante lejos de todos. ¿Cómo se ve eso en realidad? Que uno dice, yo creo en Dios, pero Él me hizo así. Pero él me hizo daño. Esta persona me hizo daño, la otra persona me hizo daño, pero yo creo en Dios. Yo creo que hay un solo Dios. Ya al decir que otra persona te hizo algo, eso ya es, ¿cómo se dice? Sería idolatría. Nadie puede hacerte nada, solo el Creador está. También uno de los puntos, voy a decir, cruciales por el cual la persona tiene que pasar para empezar con su desarrollo y el estudio de la sabiduría de la Kabbalah. Muchas veces nosotros lo referimos a lo que es Abraham y la lucha que él da con la idolatría. Vamos a decir, es un tema para el cual hay mucho que hablar. Pero ¿por qué hacía referencia a esto? Por lo que vos decís, que decís, sí, nosotros somos un programa defectuoso, vamos a decir. En realidad hay un solo programa, es el programa del pensamiento de la creación, que tiene como finalidad llevar todas las partes de la creación, los seres creados, a la adhesión con el Creador. Ese es el único programa que hay. Ese programa consiste en, vamos acá a usar una nueva palabra, que es Reshimot. ¿Qué quiere decir esto? Que Reshimot quiere decir, ¿cómo lo podemos traducir? ¿Registro? Registros. O sí, reminiscencia, registros. a veces ponen, o qué más, qué En realidad, otra palabra. también se usa como, en hebreo básico, se usa como listas, donde se registra todo. Entonces, todos los, como si fuera una película, todos los cuadros de la película que tienen que pasar desde el inicio al final. Y en ese sentido, ya está todo escrito hasta su desarrollo final. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no podemos estar en concordancia con la voluntad o el deseo que tiene el Creador. Y eso es lo que tenemos que desarrollar, que es lo que se llama el ascenso en la espiritualidad, hasta llegar a volver a estar en equivalencia con el Creador, que la misma cualidad que Él tiene, que Él quiere el bien, que nosotros también querramos el bien. Entonces vamos a decir, eso en principio, existe nada más que ese programa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como consecuencia de la ruptura y el pecado, la ruptura de los mundos y el pecado de Adán Rishon, nosotros nos encontramos en una situación en la cual percibimos el mundo egoístamente. Ahora, ¿eso es parte del plan o no? ¿Eso es parte del plan o no? Por supuesto que es parte del plan, y eso de hecho ha sido realizado a propósito. Vamos a decir, es una acción que realiza el Creador. No fue parte de nuestra libertad, o no fue parte de la libertad de Adán Rishon que se produzca o no se haya producido el pecado del árbol del conocimiento, sino que vamos a decir, eso es un acontecimiento que ocurre en los mundos espirituales y que nos permite a nosotros poder desarrollarnos ahora independientemente. Y de eso es lo que en definitiva se proponía, vamos a decir, hablar este tema, que es la libertad de elección, que es que yo, para ascender por los mundos espirituales, necesito desarrollar un anhelo, necesito tener no solamente el deseo que me dieron, sino que necesito desarrollar algo más que el deseo. Eso nosotros lo vamos a llamar carencia.
que sea algo que nos falte. Y ahora, ¿de qué yo me puedo valer para desarrollar en mí esa carencia? Y eso es lo que hablamos de la influencia del entorno. Que de la misma manera que nosotros nos hemos influido por el entorno con el resto con el resto de los deseos, lo mismo con respecto al deseo de la espiritualidad. Lo mismo. La Kabbalah no tiene como objetivo poner a un costado ninguna de las fuerzas anímicas que la persona tiene, sino todo el contrario, aprovecharlas al máximo. Al máximo. Si a mí me sirve para desarrollar la carencia, la envidia, entonces, ¿qué mejor que la envidia? Ver otras personas que se desarrollen y que se me produzca en mi envidia y que yo también quiera eso. Vamos a decir, todo lo que sirva para que yo vaya en la dirección correcta, lo tengo que usar. Y ahí es donde tengo libertad de elección. De eso es lo que estábamos hablando. Ahora, ¿cuál es la segunda pregunta? Eso con respecto al plan. Si nosotros somos un programa defectuoso o no somos un programa defectuoso. Vemos las cosas, vamos a decir, a partir de un programa, como vos decís, defectuoso, pero ese programa, vamos a decir, ya está planteado de antemano por parte del creador. La segunda pregunta es, al reencarnar, ¿heredamos el tikkun de vidas pasadas? O sea, la corrección de vidas pasadas. Por supuesto que la corrección es un proceso que se desarrolla durante toda la historia. Ahora, no es la misma persona la que reencarna. Vamos, acá vamos a decir, hay toda una cuestión. Fundamentalmente, lo que vos tenés que saber con respecto al tema que nosotros, con respecto a cómo es que nosotros vemos la Kabbalah, cuando nosotros hablamos de reencarnación, de lo que hablamos es única y exclusivamente de las etapas por las cuales con las cuales nosotros pasamos en la corrección. O sea que si vos desarrollás, vamos a decir, en algo la cualidad del creador y volvés nuevamente a caerte dentro de la intención de recibir para sí, tu condición se llama muerto. Y entonces ahora tenés que resucitar a los muertos. Resucitar, vamos a decir. Por eso hay también etapas en lo que es el desarrollo de la corrección. Nosotros acá hablamos únicamente de lo que es el desarrollo del punto en el corazón. Y todo lo que vos leíste normalmente, que hace referencia a los textos sagrados, o también que muchas de estos conceptos de la Kabbalah que ha tomado la teología, que los ha utilizado para bien o para mal. Para bien porque al fin y al cabo eso permitió el desarrollo de la humanidad, pero vamos a decir, por otra parte, creo una confusión enorme, vamos a decir. Todos esos conceptos que se tomaron de la Kabbalah, ahora le vamos a dar, vamos a decir, el significado que la Kabbalah les da. Y entonces acá de lo que hablamos es del desarrollo del deseo que la persona tiene de llegar a estar en equivalencia con el Creador, de apegarse o adherirse al Creador. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese deseo? Eso es lo que hablamos. Y entonces todos los términos que vos oíste sobre reencarnación, esto, lo otro, todos con respecto a ese deseo. ¿Qué es lo que le pasa a ese deseo? Todo lo que está escrito en la Biblia, todo lo que está escrito en cualquier lugar y demás, que sea un texto sagrado, a lo que se refiere es al desarrollo de ese deseo. ¿Estamos? El deseo de ser semejante al Creador. ¿Cómo en realidad llegar al propósito? El deseo que llega al final al propósito de la creación. Y en el desarrollo general, vamos a decir, que por el cual tiene que pasar, si vos ese deseo querés que se realice por completo, que es la meta que la naturaleza tiene, entonces tenés que pasar por una etapa donde no dejes de usar la intención de recibir, y una etapa donde el deseo vuelva a utilizarse, pero con la intención de otorgar. Y eso es lo que se llama la resurrección de los muertos. Vamos a decir. Y también cada etapa en la cual el deseo, vamos a decir, invierte la intención que tiene, vamos a decir, es que se muere y vive. Siempre hablamos con respecto a ese deseo. Próxima pregunta. ¿Podemos sanar todo ello en una vida si ya está todo predeterminado? Digamos, si está todo predeterminado, que dentro de, como está escrito, 230 años termina toda la corrección. ¿Podemos sanarlo eso ahora en una vida o hay que esperar 270 años hasta que termine?
todo lo que está escrito, lo que se llama el desarrollo en su tiempo, también los profetas, vamos a decirlo. Todo lo que está escrito en los profetas se refiere al desarrollo que es, si nosotros no desarrollamos ninguna carencia por nuestra parte. Por supuesto que en nuestra generación, que empieza el proceso general de corrección, cualquier persona puede llegar al fin de la corrección en su propia vida. Y eso no lo digo yo, digamos, lo dice Baal Sulam. Así que no tenés en nada de qué tirarte atrás, sino todo el contrario. Y esa es la razón también por la cual la Kabbalah está abierta para cualquiera que lo desea. ¿Estamos? Sí. ¿En el Zoom alguien quiere preguntar? Avísenos si quieren hacer una pregunta. Tenemos una pregunta del iPhone. No tiene nombre, dice iPhone. ¿Es cierto que somos un proyecto y que nada de lo que estamos viviendo es cierto? ¿Es solo una ilusión? Está escrito, el rey David escribe que cuando retornamos a Sion fuimos como soñadores. Dice así en los Salmos, que habla de que en realidad, la realidad, como nosotros vimos, que es con la intención, con el fin de recibir para sí mismo, es una ilusión. Pero esa ilusión lo que nos permite es desarrollar el deseo, como antes dijo Sebastián. Este mundo nos permite justamente desarrollar todos los deseos y también desarrollar un deseo independiente, desconectado de la espiritualidad. Si nosotros sentiríamos al Creador todo el tiempo, que esa sería no una ilusión, sino una verdad. Que todo es el Creador, que no hay nada más que Él. Si sentiríamos eso, no podríamos separarnos de eso. Sería una sensación de adhesión. No habría necesidad de desarrollar un deseo. Estaríamos completamente llenos. Sin embargo, acá, en este mundo en el cual nosotros no sentimos el Creador, estamos en ocultamiento, estamos separados de Él, entonces tenemos espacio como para desarrollar nosotros el deseo y ser independientes. Próxima pregunta. El Creador no está en mí, yo estoy en el Creador. Adriana Romero nos pregunta. El Creador no está en mí, yo estoy en el Creador. ¿Que lo afirma o pregunta? No está claro, Adriana. No está claro. El Creador es la fuerza de amor y otorgamiento. Esa es nuestra definición. Y se revela en la relación entre las personas. Si vos desarrollás esta propia fuerza, entonces el Creador está en vos. Si no, vos estás en el Creador. O también podés decir al revés. Vamos a decir, es una cuestión semántica. No viene a la cuestión, vamos a decir. Lo importante es que cuando hablamos de la sabiduría de la Kabbalah, hablamos siempre de lo que es el deseo, vamos a llamar el lugar del cual vamos a hablar, es el deseo nuestro de llegar a estar en relación con el Creador. Eso es de lo que hablamos. De lo que pasa en ese deseo es de lo que vamos a hablar. Mientras tanto, como ese deseo todavía no se desarrolló, no tenemos lo que leemos que habla sobre ese deseo, no es algo que sea tangible para nosotros. Nosotros leemos los textos sagrados o podemos leer un libro, los libros de Kabbalah y demás. ¿Y de qué hablan? No parece que sea algo que sea tangible, no es algo que podemos sentir todavía. ¿Por qué? Porque todavía no ocupa un lugar en nuestros deseos. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando ahora? De cómo nosotros podemos desarrollar este deseo. Que este deseo, lo importante es que este deseo, la naturaleza no lo va a desarrollar. No lo va a desarrollar. Lo podemos desarrollar únicamente nosotros. O sea, la naturaleza desarrolla únicamente hasta el nivel del hombre como hablante, animal. Ahora, más allá de eso, lo que es el anhelo que la persona tiene que desarrollar de estar en relación con el Creador, ese deseo no lo desarrolla la naturaleza. Únicamente lo podemos desarrollar nosotros. Eso es algo que es fundamental. La naturaleza lo único que puede hacer es forzarnos a que nosotros quedemos en la situación
en la cual no nos queda alternativa y empecemos a desarrollar ese deseo. Pero de todas formas es algo que nosotros tenemos que hacer. Que eso Bala Solar lo llama como la aplanadora del desarrollo, que hasta que no lleguemos a eso, la naturaleza nos estruja hasta el final, como vemos que está pasando ahora en el mundo. Próxima pregunta. ¿Las personas que conforman esta sociedad son personas con características especiales? Es decir, ¿todas tienen un punto en el corazón despierto o están mezclados? ¿Y cómo se relacionan los puntos en el corazón con el resto de las personas, con el 99% de la humanidad? Con el objetivo de revelar al Creador, siendo el deseo de recibir el combustible para el avance. ¿Cómo manejás dichos deseos para que no le hagan daño a la misma sociedad? ¿Cómo? Digamos, hablamos de que hace falta una sociedad espiritual. Entonces Selma nos pregunta, ¿las personas tienen que tener características especiales de esta sociedad? ¿Todos tienen que tener un punto en el corazón? ¿O qué pasa en realidad con los deseos que no son del punto del corazón? Con todos los deseos materiales. Entonces, ¿cómo manejar los deseos que no son el punto del corazón para que no le hagan daño a la sociedad? Yo entro en una sociedad y yo tengo todos mis deseos. Una sociedad espiritual que se dedican a alcanzar la meta de la creación. Yo tengo un montón de deseos. Yo quiero hacer dinero, quiero obtener conocimiento, tener una familia, todos mis deseos. Y yo entro en una sociedad espiritual y tengo todavía esos deseos. ¿Qué hago con todos los deseos? ¿Cómo hago para que eso no interfiera en realidad con el deseo principal, que es el de la espiritualidad? Digamos que yo quiero hacer un negocio. ¿Cómo hago? Por el momento tocarlo el tema, mirarlo el tema así, vamos a decir, cómo desarrollar el deseo de la espiritualidad. El resto de los deseos no vamos a hablar. Por supuesto que existe un orden en el desarrollo del resto de los deseos y cómo el resto de los deseos se presentan en la sociedad en general. Y toda una historia, se podría desarrollar toda una sociología, vamos a decir, de la historia. O también cómo esos deseos pasarían a incorporarse a una sociedad que tiene el objetivo de estar en equivalencia con el Creador. Pero vamos a decir, ese no es el punto principal de la cuestión, sino que el punto principal de la cuestión es el desarrollo del deseo de llegar a estar en equivalencia con el Creador, de adherirme al Creador. Yo tengo ese deseo ahora. ¿Cómo lo desarrollo? Lo que pase con el resto es una cuestión de cómo van a quedar en equilibrio ese deseo con el resto de los deseos. ¿Estamos? Y sobre eso, o sea, yo tengo un lugar donde yo tengo que actuar. Yo tengo, vamos a decir, que buscar dónde es que está mi libertad. Por supuesto que al principio, si a la persona se le presenta este deseo, lo primero por lo cual va a pasar es por muchísima confusión. Muchísima confusión. ¿Por qué? Porque, vamos a decir, ¿qué hacer? Vamos a decir, es una cuestión que, y eso es algo que es ineludible. La persona por sí misma, no, tampoco todo lo que te digan y demás te ayuda, vamos a decir, como algo, lo escuché, perfecto, pero es algo que la misma persona lo tiene que clarificar. Él mismo tiene que pasar por todo este proceso de clarificación, si en realidad quiere desarrollar ese deseo y cómo hacerlo y demás. Lo que nosotros queremos contarte, vamos a decir, es, ok, ¿dónde está? ¿Qué es lo que más me puede ayudar y en qué yo tengo libertad para desarrollar ese deseo? Esa es toda la cuestión. Y lo que decimos es, lo que más te puede ayudar es otra gente que tenga ese mismo deseo. Otra gente que tenga ese mismo deseo. Es lo único que te puede ayudar a desarrollar ese deseo. En un principio es algo que la persona lo rechaza, porque él quiere, es un deseo que él tiene. Próxima pregunta. Nos preguntan de Colombia, Belén de Umbría. Si lo que necesitamos es llegar al otorgamiento, ¿por qué se llama Kabbalah, que es recibir? Nosotros tenemos que llegar al otorgamiento, ser como el creador. ¿Por qué se llama Kabbalah? Kabbalah es recepción, recibir. Cierto, ¿no? Porque no se llama otorgamiento, la sabiduría del otorgamiento. La sabiduría del otorgamiento.
Nosotros somos deseo de recibir al fin y al cabo. El creador es el deseo de otorgar. Nosotros somos únicamente deseo de recibir. Y lo único que podemos desarrollar es una intención con el fin de otorgar. Ahora esa intención es la que nos va a permitir recibir todo el bien que el creador preparó. O sea que es una sabiduría de cómo recibir el bien. Y acá tenemos el mayor de los problemas, de que nosotros no podemos somos deseo de recibir, pero no podemos recibir nada. Esa es toda la cuestión. Ese es todo el problema. ¿Qué es lo que nosotros podemos recibir? No podemos recibir nada. Todo lo que recibimos desaparece. No hay nada que podamos conservar. Por eso también el Creador no puede darnos nada. No podemos recibir la luz del Creador, porque no tenemos una vasija, se va a llamar después kli, vamos a poner esta palabra en hebreo. No tenemos dónde contener la luz del Creador. No lo tenemos, y eso es lo que tenemos que desarrollar. Tenemos que desarrollar una vasija de recepción. El mismo otorgamiento al Creador se va a constituir en nuestra vasija de recepción, de cómo recibir las luces del alma. Nosotros tenemos que llegar a recibir las luces del alma. Y no solamente eso, para recibir las luces del alma, nosotros también tenemos que desarrollar una carencia, como dijimos. Tenemos que desarrollar un deseo que es que desarrollemos, que podamos captar el deseo que hay en los demás. Entonces vamos a decir, por eso se llama recepción. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es recibir. Nosotros tenemos que recibir. En realidad, ¿cómo empieza? ¿Dónde está, vamos a decir, el principio de la escalera espiritual? El principio de la escalera espiritual está en que yo no existo para mí y yo existo para los demás. Entonces, a partir de ahí, yo estoy en un punto medio, donde vamos a decir, puedo tomar los deseos de los demás y puedo tomar la luz del Creador. Porque nada puede satisfacer a alguien si no es la luz del Creador. En realidad. Entonces, ¿cómo yo puedo recibir las dos cosas? Por el momento nosotros no estamos en esa condición. Pero en la condición en la cual nosotros estamos, vamos a decir, para empezar con lo que es el desarrollo, es que querramos más. Todavía no somos conscientes, vamos a decir, de que, yo para llegar a estar en equivalencia del Creador es como que yo no tengo que estar. Eso todavía ni siquiera, como que yo lo dije, pero digamos que no lo escuchamos. Pero la cuestión es cómo yo ahora puedo querer más. Y acá también exactamente lo mismo. ¿Qué más serán? ¿Alguien quiere hacer una pregunta en Zoom? Nos pregunta Abba Naomi, ¿cuántas vidas debo llegar a vivir para llegar a la concordancia con el Creador? Volvemos a repetir el mismo tema. Es un tema que es fundamental porque puedo decir, para poder estudiar la Kabbalah verdadera, al fin y al cabo, vamos a decir, se van a tener que deshacer de todas las ideas que uno tiene anteriormente. Eso le lleva un tiempo, obviamente. Pero a todo lo que nosotros nos referimos, vamos a volver a repetirlo, es al desarrollo del punto en el corazón, del deseo inicial que la persona tiene. ¿Cómo es que ella dice? ¿Cuántas vidas tengo que vivir? Para llegar a la concordancia con el Creador. Ahí estamos. Entonces, ¿qué es lo que es vida? Nosotros tenemos, vamos a ver, vamos a volver a nuestro gráfico, vamos a hacer un dibujito. Nosotros tenemos el deseo de recibir. ¿Qué fue todo lo que se creó? El deseo de recibir. Deseo, vamos a poner acá, de recibir. El deseo de recibir puede usarse con dos intenciones. Dijimos que el Creador, ¿qué es? Otorgar. Nosotros tenemos que llegar a ser como el Creador. Mientras tanto no hay ningún problema, el Creador da, yo recibo. Pero no hay equivalencia. No, así los animales están. El Creador les da, ellos reciben. Ahora, nosotros podemos usar el deseo de recibir con dos intenciones. Con la intención de recibir, vamos a poner acá, intención.
intención. Entonces, la intención también puede ser de otorgar o de recibir. De recibir. De esto es todo lo que nosotros hablamos. ¿Cómo ahora? Si yo estoy en el deseo de recibir, ¿cómo puedo llegar a desarrollar una intención de otorgar para estar en equivalencia con el Creador? Vida, ¿a qué se llama vida? Vida se llama a, si yo ahora desarrollo la intención de otorgar, la luz que va a llenar el deseo de recibir se llama vida. Si la condición en la cual yo me encuentro es que no, que el deseo de recibir se llena con la intención de recibir, se llama muerte. ¿Estamos? Entonces acá está la vida, acá está la muerte. Mientras tanto, yo no siento ni esta vida ni esta muerte. No son dos cosas que siento. ¿Estamos? No son cosas que yo ahora siento. Por eso, ¿qué es lo que dijimos? Lo primero que tenemos que hacer es desarrollar el deseo inicial que tenemos. Una vez que desarrollemos este deseo, entonces vamos a empezar a hablar de qué es lo que pasa con este deseo, que como ya tiene una cierta intensidad, yo ya puedo ver con qué intenciones que quiero utilizar este deseo. Mientras tanto no lo tengo el deseo. Tengo nada más un poquitito, vamos a decir. No puedo a partir de eso desarrollar una intención. No puedo ver con qué intención quiero usar ese deseo. ¿Estamos? Entonces lo primero es que yo desarrolle este deseo. El desarrollo de este deseo, nosotros vamos a poner que tenemos que desarrollar anhelo con H, ¿no? Sí. Anhelo A-N-H. o una carencia. El Creador me da el deseo, el anhelo, vamos a decir, que yo quiera por mí mismo, que yo desarrolle una carencia, que llegue a ser algo que lo necesite, que me falte, eso yo lo puedo desarrollar. El Creador no me lo puede dar. Y para desarrollarlo necesito la sociedad, necesito un entorno que yo trabaje con respecto a él. Y entonces a partir de ahí puede crecer ese deseo. ¿Estamos? Así que disculpa que no te respondí a la pregunta. ¿Cuántas vidas es que tenemos que pasar? Pero ubicarte, vamos a decir, en cuál es la forma, sobre qué es lo que nosotros hablamos. Porque a lo mejor puede ser que algo vos no lo aceptes, a lo mejor este no es el lugar para vos. ¿Entendés? A lo mejor tenés que ir a un lugar donde hablan místicamente de que yo tengo que pasar por X cantidad de vida y esto y lo otro, perfecto, vamos a decir, no te digo que no. Vamos a decir, cada uno tiene que estar en su lugar. Si vos lo que querés, vamos a decir, es llegar realmente en esta vida, vamos a decir, a revelar el Creador, vamos a decir, adquirir las cualidades del Creador, este es el único lugar. Sí, el objetivo, vamos a decir, es otro, vamos a decir, perfecto, vamos a decir. ¿Quién no usó la sabiduría de la Kabbalah? Toda la filosofía también viene de la sabiduría de la Kabbalah. Toda la teología usaron los conceptos de la sabiduría de la Kabbalah. Vamos a decir, pero la puesta en práctica verdadera de la sabiduría de la Kabbalah, vamos a decir, necesita una cierta maduración de la persona. Necesita una maduración de la persona. Y a lo mejor, vamos a decir, no es algo que la persona todavía tiene. Por eso nosotros vamos a decir te podemos contar, vamos a decir, de qué es lo que habla, y eso es lo que nosotros hacemos, vamos a decir, contar un poco de qué es lo que la sabiduría de la Kabbalah trata, para que aquel que vea que es lo que es para él, vamos a decir, él pueda acercarse. Para sacar todo el manto de confusión que hay también sobre la sabiduría de la Kabbalah. ¿Estamos? El deseo de desarrollar nos pregunta Hortanay Robles, ¿el deseo de desarrollar la espiritualidad en mí está ya predeterminado por el Creador? Si es así, mi deseo de este desarrollo no es mío, es del Creador, el cual me dice que es mi tiempo para este estudio. 100%, todos los deseos los da el Creador. Y por supuesto que también hay un orden de la corrección. Vamos a decir, de la misma forma en que hay un orden en lo que es la ruptura que se produjo como consecuencia del pecado de Amarrillón, de la misma manera también hay un orden en lo que es el despertar del deseo en las personas
que nosotros decimos el punto en el corazón, vamos a decir hay un orden. Vamos a decir, no es algo que vamos a estudiar ni que tampoco de forma general nosotros estudiamos, pero sí existe un orden. Podés ver, vamos a decir, está descrito, Baal Sulam describe en Talmud de Sera Sefirot, vamos a decir, todo el proceso de la ruptura, y el orden inverso, vamos a decir, es el orden con el cual se despiertan los puntos en el corazón para que se produzca la corrección. Ahí podés ver vos cómo es que cayeron todas las partes en distintas posiciones, vamos a decir. Pero sí, por supuesto que hay un orden y el deseo lo da el Creador. Y también el Creador pone a la persona en la condición en la cual él pueda elegir. Todo lo hace el Creador. ¿Alguien quiere preguntar algo en el Zoom? Están muy callados en el Zoom, ¿no? No quieren hacer preguntas. Es más interesante escucharlos que yo lea la pregunta. Marta. ¿Alguien quiere hablar? Sí, allá? Marta. Sí. Hola, buenas noches. Tengo una pregunta. ¿Las correcciones pueden ser muy repetitivas? La situación, por decir, me sucede un evento, cada semana el mismo evento, como tropezarme siempre con la misma piedra. Correcciones propiamente dichas, nosotros no hacemos mientras tanto, no tenemos la capacidad de hacer. Eso por una parte, vamos a decir. ¿Por qué? Porque para hacer verdaderamente correcciones, vamos a decir en el mundo espiritual, para hacer correcciones en el mundo espiritual, vamos a decir, ¿no? Para eso tenemos que estar en el mundo espiritual, y no solamente estar en el mundo espiritual, sino tener la fuerza de trabajar en el mundo espiritual con el deseo de recibir, que no es algo que la persona va a tener inmediatamente. A lo mejor, una vez que entre en el mundo espiritual, van a pasar años hasta que él desarrolle esa fuerza. Vamos a decir, o sea que lo que se llama realmente correcciones en la Kabbalah, vamos a decir, es algo que lleva desarrollo, un gran desarrollo de la persona, vamos a decir, como lo mismo una persona que quiere ser ingeniero o médico. ¿Cuánto le lleva a un médico capacitarse para llegar a ser médico? Y después, no sé, para llegar a ser cirujano del ojo, ¿cuánto tiempo tiene que él después estudiar? ¿No? Capacitarse y demás para... y ahora le permiten a él ser que él hace la cirugía. ¿Cuánto tiempo le lleva? A lo mejor desde que empezó a estudiar hasta que él hace una cirugía del ojo pasaron 12 años. Pero igualmente la persona estudia y la luz que reforma lo influye y la luz hace todas las correcciones. La luz que reforma va transformando a la persona y le hace las correcciones simplemente al que en eso que la persona entra en una sociedad y que lee los libros de Kabbalah y todo el entorno, eso empieza a afectarla. Pero no es que la persona realmente hace esa corrección, como dijo Sebastián. ¿Estamos? Entonces, por una parte vamos a decir, si yo quiero por mí mismo llegar a la situación en la cual yo hago correcciones. Vamos a decir, otra cosa es que todo lo que pasa son correcciones. Todo lo que pasa. La humanidad pasa por un proceso de desarrollo. Todo lo que pasa, que la gente sufre de esto, lo otro, todo son correcciones. Todo. No hay nada. Tengo otra duda. Por decir, hay una persona que no practica Kabbalah, pero siempre tiene situaciones, le pasa a mi hijo, tiene muchos accidentes automovilísticos. Por lo regular, cada semana o choca o le pegan a su carro o siempre está teniendo problemas de ese tipo. Él no practica Kabbalah, pero yo sí pensaba, sí pienso que puede ser un evento que esté desencadenando que él despierte a buscar este tipo de sabiduría. Mira, una persona todos los días se levanta, va a hacer negocios y gana plata. ¿Es una corrección o no es una corrección? Por supuesto que sí, de esta forma él desarrolla su deseo y su deseo queda
no se ve satisfecho con la plata que él gana. Vamos a decir, ¿qué es lo que te quiero decir? Que cada situación por la que pase la persona, por supuesto que está dada por el Creador, y el Creador tiene el objetivo de llevar a la persona a estar en equivalencia con él. Lo que pasa es que mientras tanto actúa una luz general que desarrolla toda la humanidad en su conjunto, vamos a decir, y la persona no es independiente en este desarrollo. De lo que nosotros estamos hablando, y para eso está dirigido este curso, o sea, este curso no está dirigido para dar una explicación general sobre la Kabbalah a la gente que no va a estudiar la Kabbalah, que también se podría hacer, que no es algo que mientras tanto nosotros hacemos, esperemos que en el futuro lo hagamos, vamos a decir, poder dar cursos para la gente que no tiene el deseo de desarrollarse espiritualmente. Que eso no es una etapa que todavía está como si fuera desarrollada, que es explicar la Kabbalah no para el que tiene el deseo espiritual, sino para la gente en general. Pero este curso está destinado a aquel que sí tiene ese deseo, Y entonces el objetivo es darle las herramientas iniciales a la persona para que él empiece a trabajar en lo que es el desarrollo de este deseo. Ahora, ¿quién le da este deseo a la persona y bajo qué condiciones? Eso lo hace el Creador. Nosotros no podemos distinguir cuáles son las condiciones adecuadas, vamos a decir, las idóneas para que este deseo se presente en la persona. Por eso vas a ver la gente, si tuvieras la posibilidad de ver la gente que estudia Kabbalah, por ejemplo acá en Israel, una vez al año se hace como una convención general de gente que viene de todo el mundo y que estudia. Vos vas a ver que la gente es toda completamente distinta, de países completamente distintos, niveles sociales completamente distintos, no hay cero relación. Es decir, no podés tomar, vamos a decir, la misma variabilidad que hay en la sociedad en general, existe también en la gente que estudia Kabbalah. Si ves acá la gente que viene a estudiar a las mañanas acá, también lo mismo. Tenés todas las profesiones, todas las ocupaciones, todos los niveles sociales, todo. Ahora vienen, acá pasan a ser todos iguales. Gracias. Estamos. ¿Alguna otra pregunta en Zoom? Nos mandan preguntas. Abba Naomi, ¿por qué los malajim están constantemente en honra al Creador? Malajim son ángeles. ¿Por qué los malajim están constantemente en honra al Creador? ¿Quiénes son y por qué nosotros debemos pasar por esta primero para llegar a parecernos? ¿Cómo? ¿Nosotros tenemos que pasar por? No sé qué es por esta. No es clara la pregunta. Malaj, ángel, es una fuerza que es unidireccional. Esa es la diferencia entre el hombre y el ángel. El hombre, vamos a decir, tiene dos fuerzas que son recibir y otorgar. El ángel tiene una sola fuerza. Ahora yo te digo, la fuerza de la gravedad tiene dos posibilidades, vamos a decir, existen dos posibilidades en la fuerza de la gravedad o existe una sola posibilidad. Existe una sola posibilidad y entonces la fuerza de la gravedad es un ángel. ¿Estamos? Vamos a decir, cuando puede desarrollar un solo propósito, tiene un solo propósito, con una fuerza tiene un solo propósito, es un ángel. Acá nosotros hablamos de la física, vamos a decir, del mundo espiritual. Y también en lo que es las fuerzas naturales, vamos a decir, hablamos exactamente de lo mismo. Entonces, cuando la fuerza tiene un solo propósito, es un ángel. Es un ángel. No tiene independencia del Creador. Asimismo, el Creador tiene un solo propósito, otorgar. Tiene un solo propósito. Por eso se dice que la luz del Creador está en reposo. ¿Qué quiere decir que está en reposo? Que tiene un solo objetivo. Todo el tiempo actúa, pero actúa con un único propósito, beneficiar. Si vos tuvieras únicamente un solo propósito, beneficiar, serías un ángel. Y ese es el propósito que tuvo Adán Rishon antes del pecado. Tenía únicamente el propósito de dar. Y ahora quiso utilizar también otra fuerza, recibir. Y entonces ahora se produjo esta colisión entre recibir y dar. Y ahora nosotros nos encontramos en esta situación donde todo el tiempo estamos, que no sabemos qué es lo que tengo que hacer,
si esto me lo merezco, si no, si tengo que dar, y cuánto tengo que pagar, y cuánto es lo que vale, y cuánto esfuerzo yo tengo que hacer para conseguirlo, esto y lo otro. No actuamos, vamos a decir, instintivamente como el animal, porque el animal es como un ángel. También tiene un solo propósito. Y en cambio el hombre está siempre en esta disyuntiva. Lo que pasa es que esta disyuntiva no se puede resolver hasta que esta disyuntiva no esté en relación con el objetivo con el cual esta disyuntiva fue creada. Que el objetivo con el cual esta disyuntiva fue creada fue que lleguemos a estar en equivalencia con el Creador. ¿Y qué es que lleguemos a estar en equivalencia con el Creador? Que pongamos estas dos fuerzas en equilibrio, que podamos usar las dos fuerzas. Que ninguna de las fuerzas anule a la otra fuerza, sino que las dos fuerzas sean utilizadas por entero. Las dos fuerzas que sean utilizadas por entero. Y de eso es todo lo que nos habla la Biblia y demás. Estamos, si ustedes leen también en el libro del Zohar, de todo lo que habla es de eso, cómo estas dos fuerzas pueden llegar a utilizarse las dos con la misma intensidad. Y eso es lo que nosotros también vamos a hablar en lo que respecta al desarrollo de la persona en la espiritualidad. El desarrollo en la persona en la espiritualidad no es que él apague el deseo, sino que él desarrolle el deseo, pero que desarrolle también la intención de otorgar. Y entonces va a tener las dos fuerzas. Las dos fuerzas. No que sea un ángel, que esa es la situación de Adán Marrillón, sino que sea un hombre. Hombre viene de la palabra Adam en hebreo, que es Edamé, llegar a ser semejante al Creador. ¿Estamos? Preguntas. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Belén de Umbría. Encantado. Leonardo Zuleta. ¿De qué manera nos ayudan los amigos a la muerte ¿Otra para vez? poder alcanzar la libertad? ¿Cómo? ¿Otra vez la pregunta, por favor? ¿De qué manera nos ayudan los amigos a la muerte para poder alcanzar la libertad? ¿De qué manera nos ayudan los amigos? Para poder alcanzar la libertad. Librarnos de la muerte. Para librarnos del ángel de la muerte. Ah. Wow. A ver. Que responderte, me pones acá en una, en una encrucijada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo yo puedo llegar a ser libre ¿cómo se dice? Del ángel de la muerte? Lo que vos estás diciendo, ¿no? Entonces vos decís, ¿cómo me pueden ayudar los otros? ¿Cómo me pueden ayudar los amigos a que yo me libere? Acá entramos en un tema que está más allá por completo de lo que es el ámbito de la clase que ustedes trataron. Porque es el lugar, vamos a decir, donde se relaciona, donde se desarrolla la relación con el Creador. Que el lugar no es el deseo de la propia persona. Ahora nosotros vamos a decir, estamos con una etapa que es al revés. Y eso ustedes, si empiezan a estudiar Kabbalah, todos lo van a empezar a ver. Vamos a decir que pasan por una etapa del desarrollo, ahora todo se da vuelta. Se olvidan de todo lo que habían estudiado, todo es como que empiezan otra vez de cero. No, así les va a pasar 1000 veces. Está la famosa historia conocida de Baal Shem Tov, que él se había olvidado de todo, por completo. Y entonces le dice uno, bueno, vamos a empezar con las letras por lo menos. Entonces empiezan la A, la B en hebreo, ¿no? Así empiezan otra vez a acordarse de qué es que habla la sabiduría. Vamos a decir. Y en realidad lo que vos estás hablando es de cuál es el lugar donde yo tengo que desarrollar la relación con el Creador. Yo no desarrollo esa relación dentro mío, sino en los demás. Y por eso yo no necesito nada más los amigos para que aumenten mi deseo. Una vez que mi deseo aumentó,
una vez que mi deseo aumentó, yo tengo que llegar a renunciar a ese deseo para mí y usar ese deseo para los demás. Esa es, se tiene que dar vuelta la historia. Nosotros todavía estamos en la etapa donde tenemos que desarrollar el deseo. Venimos con este deseo, vamos a poner fuerza, vamos a desarrollarlo. Una vez que tengamos este deseo, entonces, ¿ahora qué hago con este deseo? ¿Este deseo lo puedo llenar? ¿Hay alguna forma en la cual yo lo puedo llenar? No, no lo puedo llenar dentro mío, sino que lo puedo llenar, ¿sí? Vamos a decir, yo quiero trabajar para los demás. Entonces lo puedo llenar. ¿Qué significa que lo puedo llenar? Que ahora yo estoy entre estas dos fuerzas, como dijimos, la recepción y el otorgamiento. Estas dos fuerzas están por fuera de mí, que son el resto del deseo de las personas y la fuerza del Creador. Y entonces puedo poner estas dos fuerzas en relación. Y eso es lo que se llama correcciones en la Kabbalah, el desarrollo de la línea del medio. Por supuesto que esta línea del medio tiene distintas etapas de desarrollo. ¿Estamos? Pero eso es, vamos a decir, de lo que habla la sabiduría de la Kabbalah. También todos los mundos y demás, la condición en la cual fue creada, las condiciones que están presentes en el mundo de Atzilut y en los mundos de Biyah, también, todas estas están presentes de esta manera, de cómo poner en relación el deseo y la intención de otorgar, o la luz del Creador. ¿Cómo pueden estar juntas? Mientras tanto, nosotros, ¿por qué no podemos recibir la luz del Creador? Porque si nosotros pudiéramos ver el Creador, obviamente que quisiéramos hacer todo para Él. Y entonces seríamos como ángeles, lo que dijeron antes. ¿Estamos? Actuaríamos instintivamente para hacer las cosas para Él. Y por eso necesitamos estas etapas de desarrollo. ¿Estamos? Pero sin una sociedad, sin otra gente, vamos a decir, es imposible que se desarrolle el alma. Es imposible. Posibilidad cero. No que a lo mejor, no, posibilidad cero. Porque el alma no está, vamos a decir, no es algo que está en lo que es la persona misma, sino en el resto de las personas. Liberarse del ángel de la muerte es que la persona ahora es independiente de la intención de recibir para sí. Y entonces ahora puede trabajar con el deseo de los demás y con la luz del Creador. Poner las dos cosas en relación. Para Sulam me dice acerca de eso que lo único que te falta es salir por el campo que ha bendecido Dios y recolectar todas las partes del alma que han desaparecido de ti, que se han, ¿cómo se dice? Como debilitado. Y eso está en los demás. En la medida que la persona puede conectarse con otras personas, ahí recupera su alma y ahí puede recibir toda la bendición del Creador. Eso es, imaginen todo el bien lo que el Creador quiere darnos y que nosotros no tenemos donde recibir, simplemente porque no tenemos ese cli llamado el alma. Esa vasija es el alma. Preguntas. ¿Alguna otra pregunta en Zoom? Martina. Esa pregunta ¿Quién? de ¿Monterrey? Monterrey. Sí, Monterrey. Ok, si nosotros somos un programa defectuoso, ¿qué seres o quién o cuáles son los programas correctos? No es que nosotros seamos un programa defectuoso, sino que, vamos a decir, ¿qué es lo que dijimos? Que nosotros así estamos hechos. Así estamos hechos. Estamos hechos, vamos a decir, que todo lo que nos impulsa a nosotros es obtener placer o reducir la tensión interna, que puede ser por medio de obtener placer o reducir el sufrimiento, evitar el sufrimiento. Eso es, vamos a decir, como si fuera el impulso básico que tiene nuestra naturaleza. Bala Sulam escribe en una parábola, creo que es el artículo de La Paz, que en realidad uno no puede medir el fruto antes que el fruto esté maduro. Si uno agarra un fruto y todavía no está maduro,
es incomible. Uno no puede sentir todo el bien de la fruta si uno lo saca del árbol antes que termine la maduración del fruto. Simplemente que nosotros ahora estamos en la mitad del desarrollo, digamos, del fruto, que sería el hombre, el grado del hombre, que es semejante al Creador. Nosotros simplemente no vemos la etapa final. Eso por un lado. Que en realidad que hasta que el fruto no pase por todas las etapas de desarrollo, nosotros no podemos ver cuál es el fruto. Ahora, los cabalistas que sí pasaron por este proceso y que sí llegaron hasta el fin de la corrección, ellos ven todo el proceso y nos cuentan, esto es por lo que la persona tiene que pasar hasta llegar a la adhesión con el Creador. Ellos son la parte corregida del sistema, digamos. Digamos, Moisés o todas las escrituras sagradas. Miles de cabalistas que Sí. pasaron por la historia. Ellos ya pasaron por todo eso y nos cuentan qué es lo que pasa. Y nosotros estamos en una cierta etapa del desarrollo sin llegar a ese punto final. Estamos a lo mejor quien preguntó anteriormente, lo que se refería con el programa defectuoso, a lo mejor lo leyó en el sitio nuestro o algo así. Lo que se refiere es que nosotros, cuando percibimos la realidad, la percibimos egoístamente. Entonces, vamos a decir, el programa con el cual funciona nuestra naturaleza es egoísta. Entonces no podemos ver el verdadero programa. ¿Estamos? No podemos ver el verdadero plan que la naturaleza tiene, por eso no podemos entender qué es lo que pasa. No, el sufrimiento que recibimos sentimos que es un sufrimiento que es en vano, que no tiene ningún objetivo, que porque sí ocurre. No podemos estar en concordancia con la naturaleza. O, vamos a decir en términos más religiosos, no podemos estar, vamos a decir, en concordancia con la voluntad del Creador. No podemos estar en concordancia. ¿Por qué? Porque vemos todo lo que nos pasa a nosotros y lo que pasa también en el mundo, lo vemos a partir de un programa que tenemos que es egoísta. Y ese es el programa que está defectuoso. Es mi programa egoísta con el cual miro y juzgo todas las cosas. Entonces, ¿cómo ahora yo puedo llegar a ver las cosas y no solamente verlas, sentirlas, de acuerdo a cómo es que la naturaleza las está desarrollando? Y no de acuerdo a cómo yo quisiera. ¿Estamos? Y eso es lo que, vamos a decir, se propone la Kabbalah, desarrollar a la persona que les pase a estar en equivalencia con el Creador. Y entonces él va a poder ver, sentir todo como si fuera a partir del plan que el Creador tiene. Va a poder, como se dice, por tus actos te conocemos. Que él va a conocer lo que son los actos que el Creador realiza. Ahí está, y entonces va a ver el verdadero programa. ¿Alguna otra pregunta? Nos pregunta de Perú, Magalí, ¿el libre albedrío es solamente elegir el entorno? Buscá dónde es que... Mira, tenés el artículo de dónde sacaron esto, del artículo libertad. La libertad. Lee el artículo de Baal Sulam, él hace toda esa... Todo el desarrollo de la explicación. ¿Dónde es que si tenemos libertad acá, si tenemos libertad allá, esto, lo otro? Vos lee el artículo, peleate con él, está de acuerdo, no está correcto. Buscá dónde es que tenemos libertad. Buscá dónde es que tenemos libertad, dónde verdaderamente tenemos libertad. Vamos a decir. Sí, es que, ¿dónde tenemos libertad? Ahí en el artículo dice que en realidad todas las acciones malas de la persona llegan justamente de eso, del entorno, que no se puede juzgar a la persona por las acciones que hizo, sino por haber elegido el mal entorno, que el mal entorno hizo que hiciera todas esas cosas. En realidad toda su ideología, todos sus pensamientos, toda su forma de pensar es para justificar una forma de ver la vida que el entorno te da. Eso es realmente entra en el desarrollo de qué es lo que viene heredado, qué es lo que uno recibe de afuera y donde en realidad uno sí tiene la posibilidad de elegir dónde está la libertad de elección. Realmente es un artículo muy recomendable. Pueden entrar a la biblioteca kabbalah.info /ES
y ahí van a poder ver, tiene un montón de artículos ahí, todo libre que ustedes pueden comenzar a leer y después nos cuentan. Después nos cuentan. Toda la discusión él la plantea. Nosotros no somos tan inteligentes ni tan sabios como Baal Sulam para plantear toda la discusión, pero el que esté interesado la puede leer y puede sacar también sus propias conclusiones. Acá empieza el artículo. Sí, ¿Dónde está? está un poco 273. Acá empieza. 273. Bien. Ahí está. Bien, dice, estas palabras tienen que ser clarificadas. ¿Cómo es que el asunto de la recepción de la Torá está relacionado con la liberación de alguien de la muerte? Además, una vez que ellos han logrado un cuerpo eterno que no puede morir debido a la recepción de la Torá, ¿cómo es que ellos lo perdieron otra vez? ¿Puede el eterno volverse ausente? Y después empieza a aclarar todo. La libertad del deseo. Para entender el concepto sublime, la liberación del ángel de la muerte, que es lo que decía nuestro compañero, primero debemos entender el concepto. ¿Cómo es esto normalmente entendido por toda la humanidad, del hecho de la libertad? ¿No? Y después entonces empieza a aclarar cuál es el concepto de la libertad, cuáles son todos los factores. Así que espero que lo lean, que disfruten de la discusión de Baal Sulam. También a lo mejor pueden buscar en Raf Lightman. En el lightman.es. Ahí tienen el blog del Rav, ahí tienen artículos sobre todos los temas, inclusive temas de actualidad que a ustedes les interese. Ahí el Rav habla de lo que va a pasar ahora en la humanidad. El Rav realmente predijo un montón de sucesos que están pasando ahora. Hace 10 años habló de la crisis económica de que crisis empezó económica. en el 2008. Cuando empezó a hablar... Vino un premio Nobel de Economía, vino acá a entrevistarse con él, que acá hay un estudio de televisión, él vino a entrevistarse con él y le dijo, no, pero ahora el año que viene ya va a empezar la crisis económica, esto, lo otro. El premio de Economía se rió como diciendo, ¿cómo va a empezar ahora una crisis económica? Estamos bárbaros. Empezó ahí la crisis del 2008. También habló bueno, eso está escrito en la Biblia, también que el Islam va a entrar en Europa. También eso. Un montón de otras cosas que ustedes pueden leer en el blog. Si a ustedes les interesa entender la actualidad, entender el mundo, ahí el blog realmente habla de todo lo que está pasando en Estados Unidos, terrorismo, cualquier tema que ustedes ven que está en el mundo, el Rav explica cuál es el fenómeno, explica cuál es la raíz y cuál es la solución. Así que si eso es lo que a ustedes les interesa, ustedes pueden entrar ahí y verlo. Lightman.es. ¿Una otra pregunta? Este tema no es muy entretenido. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Hay alguna otra pregunta acá en el chat? Sí. La vuelta de campana, de pasar a ser a través de mi deseo, a ser para el deseo de los demás, sucede de un momento a otro, se siente por momentos o una vez que se alcanza es constante. ¿Cómo permanecer en dicho estado de desarrollo? Nos pregunta Caterina Castrejón. Pregunta avanzada. Mirá cuánto escribieron nada más que para guiarnos de cómo ir en ese sentido. Así que en realidad vamos a decir los cambios, vamos a decir la fluctuación, vamos a decir aumenta y únicamente ese equilibrio se va a producir, ese equilibrio se va a producir al fin de la corrección. Se llama el fin de la corrección. Tenemos que ver un montón de cosas. ¿Por qué que hay una parte que nosotros no podemos corregir? ¿Por qué se llama alma? Que nosotros tenemos un alma, se llama en hebreo. Tendría que llamar, ustedes saben que hay 5 luces. Nefesh, a lo mejor el que se interesó, que leyó otras cosas de Kabbalah, él sabe que está Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Ejidá. ¿Por qué nosotros usamos la palabra Neshama?
alma. No usamos Yehidá, tendríamos que usar, tenemos que desarrollarnos hasta el nivel de Yehidá. ¿Y cómo se usan la palabra alma, Neshama? ¿Por qué? En realidad ese es el nivel con el que trabajamos en todo el proceso de corrección, y el deseo de recibir no se puede usar lo que se llama en su propio lugar. Vamos a decir que el deseo mismo no se puede usar directo para recibir con la intención de otorgar. Dale, vamos a usarlo 100%. No se puede usar hasta el final de la corrección. Y eso, en ese sentido, hay un montón de correcciones. Ustedes pueden ver también en toda la Biblia y demás cómo está descrito todas esas correcciones. Por ejemplo, el rey David y Bathsheba, eso siempre decía Raf que a él le preguntaban cuando él empezó a estudiar, ¿no? Como que Uriah son estas luces de Gar, que es Yehidá y Jayá, que no se pueden todavía recibir. Y entonces Bathsheba primero tiene que pasar por eso, tiene que desprenderse de él, ¿no? Que tiene que morir Uriah. Después entonces la puede tomar David. Suena como una telenovela cruel, terrible, pero está hablando de lo que son todos los procesos por los cuales nosotros tenemos que pasar. En síntesis, todas esas historias también nosotros las tenemos que pasar hasta llegar al fin de la corrección, que es que viene una luz que se llama en hebreo Raf Pa'alim Mikatziel, quiere decir que junta todas las correcciones que hicimos sobre el deseo, las juntas y las convierte en algo integral, como si fuera la cuadratura del círculo. Ahora nosotros hicimos pequeñas correcciones como si fuera algo, como se saca una integral, que vamos a decir siempre pongo cuadraditos para tratar de ser. Y ahora, pero ¿cuándo tengo este círculo? Únicamente al fin de la corrección. Nosotros hacemos todas pequeñas correcciones, cada vez, todo el tiempo, hasta que llega la corrección final. Y la luz que produce esa corrección se llama Mesías, Mashiach, vamos a decir. Y por eso está escrito también ahí que sus piernas estaban paradas sobre el monte de los olivos. ¿Por qué? Porque hay una parte de todo lo que es el deseo, vamos a decir, que se llama eso piernas, vamos a decir, o sea, toda la parte más intensa de todo lo que es el deseo, que no se puede usar no se puede usar en su propio lugar hasta el fin de la corrección. Y en el fin de la corrección sí se pueden usar también se pueden empezar a utilizar también esos deseos con la intención de otorgar. ¿Estamos? Y ahí entonces pueden estar en unidad con el Creador. ¿Qué es lo que viene después? Por supuesto que el desarrollo no se termina, la película sigue, pero de eso ya no nos habla en la Kabbalah. Si tienen alguna otra pregunta, pueden levantar la mano. Martina, ¿querés preguntar algo? No, ok. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo. La semana que viene el tema es mundos y almas, por lo que vimos. Vamos a ver un poco más del desarrollo de las almas. Muchas gracias por haber participado. Hay preguntas que quedaron pendientes, pero no llegamos a contestarlas. En la semana los instructores les van a contestar. El domingo está la clase desde Chile y nosotros estaremos viéndonos el próximo miércoles de América. Muchas gracias por todo. Estamos viendo. Adiós.